Buenos días. El día de hoy en el podcast Díselo a los Confesoso, estamos con una invitada de la cual nos va a explicar un poco respecto a cómo nos relacionamos los jóvenes principalmente y cómo es esta experiencia que nosotros llegamos a tener con el otro, con las personas con las cuales convivimos, por qué nos relacionamos de la manera en la que nos relacionamos y qué implica el que nosotros ya hayamos tenido un tipo de relacionarnos con algunas personas y cómo esto influencia en nuestros siguientes vínculos que tenemos. Estamos aquí con nuestra invitada principal, de la cual nos va a explicar a profundidad qué es esto. Además, Jennifer, que también me está acompañando aquí. Y vamos a iniciar. Y te gustaría, por favor, antes de iniciar con las preguntas de introducción, decirnos qué es lo que entendemos por estos estilos de apego, de los tipos de apego, de dónde viene todo esto. Claro, hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí. Soy Stephanie Peña, estudiante de último semestre de comunicación. Justamente la idea de estar aquí es para poder explicarles un poco más sobre mi campaña, Eres, con el eslogan Lo que eliges construir, y parte de una problemática que tú mencionaste en este momento, que es el apego inseguro. El apego inseguro se podría decir que es como un modelo mental que nosotros tenemos o desarrollamos con nuestros cuidadores primarios, es decir, con nuestros padres o si tuvimos otras personas que nos cuidaron en nuestra infancia. Entonces, al momento en que nosotros no tenemos como una base de segura para criarnos, donde hay amor, cuidado y todo eso, como que tambaleamos en nuestra seguridad emocional. Y eso lleva a muchas consecuencias catastróficas, tanto en la parte cómo nos relacionamos con otros y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. O sea, impacta en ambas áreas. Entonces, por ejemplo, el apego inseguro se puede evidenciar de distintas maneras. Tiene 3 tipos. Bueno, yo, por ejemplo, me identifico con el apego ansioso, que es un tipo de apego en el cual, tienes constante miedo al abandono. Es decir, que no te es fácil como, estar en, por ejemplo, si estás en una relación y te sientes todo el tiempo ansiosa por esa persona, sientes en tu cabeza, esta persona me va a abandonar, esta persona no va a estar para mí, o en cualquier momento me es infiel, o incluso esa necesidad de estar pendiente todo el tiempo. Por ejemplo, si tu pareja no te contesta, tú estás como revisando constantemente el celular y tienes como ese miedo a la soledad. Entonces, ese es un tipo de apego, sumamente fuerte, porque es como que vives en la deriva todo el tiempo. De ahí otro tipo de apego, que es totalmente lo opuesto, es el apego evitativo. El apego evitativo básicamente es, un apego en el que tú no puedes, construir vínculos seguros con otras personas. Es como que pones una barrera. ¿Por qué? Por miedo a ser justamente expuesto a tus emociones y a poder intimar con esa persona. Es como que tienes miedo a que esa persona te rechace. Entonces, por eso tú pones una máscara delante de esa persona. Y eso muchas veces sucede que esa persona no pueda establecer tampoco relaciones duraderas. Entonces, es como que pasa de relación en relación porque no está seguro de sentirse cómodo con esas personas. Y por último, hay como el estilo de apego más caótico, que es el apego desorganizado. Esa es una combinación de ambos y eso puede ocurrir si tienes algún trauma de pequeño o si tuviste algún tipo de abuso. Entonces, si enfrentaste eso, eres más propenso a tener como, eh este sentimiento combinado entre me van a abandonar, pero también me van a rechazar, y es como que yo quiero tener relaciones seguras, pero a la vez me alejo y me pongo ansiosa si esa persona no está, pero a la vez no sé cómo hablarle, no sé cómo expresarle mis emociones. Entonces, es como un condumio de pensamientos que uno tiene. Entonces, sí es como complicado, pero yo considero que al momento en que tú identificas tu tipo de apego, puedes como tener una esperanza de poder sanar, porque esto al fin y al cabo se desarrolla en tu infancia, pero no significa que es para toda la vida. Puedes tú tener ese proceso de introspección para poder rescatar, esas relaciones que aún tienes en tu vida. Gracias. Entendemos que el haber pasado sobre este tipo de vínculos y el que precisamente una persona haya crecido alrededor de esto, les predispone bastante a un fenómeno que nos gustaría que nos expliques a mucha más profundidad, que es con respecto al abuso emocional. Como tú has explicado, una persona, el que ya ha pasado por padres, por los cuidadores primarios, en este tipo de vínculo, le predispone bastante a este fenómeno. Y nos gustaría que nos expliques a mucha mayor profundidad qué implica el que una persona esté justamente predispuesta a pasar por abuso emocional. Claro, justamente hablando del abuso emocional, es sumamente importante entender
Primero, ¿qué es una relación sana? Una relación sana, primero tiene que haber la confianza. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que si no hay confianza y no hay comunicación, no va a funcionar una relación. Y también tienes que sentirte segura con esa persona y más que nada, no perderte a ti mismo. Yo creo que eso es algo esencial porque justamente eso tiene que ver con mi campaña, Eres, porque muchas veces por las heridas de la infancia uno permite que esas heridas definan quiénes somos. Y al momento que permitimos eso, también permitimos que con la persona que estemos en una relación defina nuestro valor. Y con la persona que estés, para que sea una relación segura, no tiene que afectarte en eso, sino que tú ya tienes debes tener conocimiento sobre quién eres y a la vez también para no permitir que esa persona tenga comportamientos que te hagan daño. Entonces, ya yendo como en esa base, puedo decir que el abuso emocional es invisible. Lamentablemente no es como el abuso físico que uno puede tener a la vista, como las marcas de lo que te deja, sino que el abuso emocional va más allá de de algo palpable. Pueden ser incluso solamente hasta maneras en que te trata una persona. Por ejemplo, digamos que esa persona sabe que algo te hace daño, pero igualmente lo hace. Eso es una forma de abuso emocional. ¿Por qué? Porque no está teniendo responsabilidad afectiva hacia ti. Eso es algo fundamental. Esa persona siempre tiene que procurar cuidar tu corazón. Otra cosa que yo considero que es parte del abuso emocional es, por ejemplo, las palabras. Por ejemplo, si esa persona te dice cosas hirientes que sabe que te van a hacer daño, intencionalmente y más que nada para manipularte, ahí es cuando hay que ver las red flags, básicamente, porque no es algo sano. Tú no tienes que estar en una relación donde te dicen cosas horribles sobre ti y donde no te hacen sentir seguro. Y también si estás todo el tiempo a la deriva. Si esa persona no te comunica lo que siente, no te dice lo que le sucede y de la nada se pone rara contigo, pero no es algo que solamente sucede una vez, sino que tienen que ser como comportamientos repetitivos, ahí es cuando uno puede evidenciar el tema del abuso emocional. Entonces, yo creo que para identificar un poco más, tienes que también entender que donde tú no te sientas que puedas ser tú mismo, ahí no es. Tienes que salir de esa relación, porque al fin y al cabo, una relación está para que tú crezcas con esa persona. Y si esa persona no te suma, no es una relación conveniente para ti. También hay que entender que no todas las personas son narcisistas, no todas las personas son malas. Yo creo, considero que todos los jóvenes, incluyéndome, eh, no conocemos cómo amar. ¿Por qué? Porque si no tuvimos una base segura de pequeños, ¿cómo vamos a poder serlo de grandes? Pero esa es la idea, aprender como nuevamente lo que es amar a las personas, pero arrancar desde la parte del amor propio, porque al momento en que uno tiene amor propio puede justamente eh, saber lo que debe aceptar y lo que no, y lo que merece. Entonces, tienes amor propio, tú das lo que eres. Entonces, tú das eso y de esa manera vas a atraer también personas y relaciones sanas, en donde te vas a sentir valorado, comprendido, escuchado, pero a la vez, también vas a no permitir que esa persona influencie quién eres tú. Y me parece que justamente ante personas que han pasado por esto, entra en juego justamente los profesionales de salud o las psicólogas como tú, pero también entra algo que suelen hacer justamente ellos, que es como por ejemplo tu campaña. Me parece que para eso Jennifer tiene algunas preguntas importantes sobre qué es lo que hace la campaña Eres dentro del campo de las personas que han pasado por un vínculo con sus cuidadores, con sus figuras parentales, que a lo mejor no llega a ser el vínculo más sano. Un gusto, Stephanie. La verdad es muy interesante todo lo que nos estás comentando. Mi nombre es Jennifer Enza y bueno, la pregunta sería, ¿qué fue lo que te inspiró a ti a crear esta campaña Eres? El porqué de la palabra Eres. No sé si nos puedes, hablaste mucho del tema de las parejas, etcétera, y no sé si no te gustaría compartir tu experiencia y creo que esto va mucho de la mano de la inspiración de crear esta campaña. Claro, justamente mi campaña Eres, nace de una experiencia personal. Yo estuve en una relación recientemente en la que me perdí a mí misma. Obviamente no es que culpo totalmente a la otra persona, pero yo considero que yo misma no puse límites y
hasta que estuve en una relación amorosa, porque el apego inseguro, donde más se puede notar esas heridas de la infancia de una manera visible, es con tu pareja. Y hasta que tuve esta relación, no me di cuenta que había cosas del pasado que yo no había sanado, y que incluso llegué a cargar a la otra persona con esas heridas, porque incluso hasta esa persona me dijo algo muy fuerte, que fue, yo sentí que debía ser como un padre para ti. Cuando a mí me dijo eso, me asusté, porque yo dije: "¿A qué nivel permití que mis heridas cayeran en la responsabilidad de la otra persona de querer sanarme?". Ahí fue cuando me di cuenta que no, que es responsabilidad de uno mismo no permitir que esas heridas afecten a tus vínculos. Entonces, justamente por medio de eso también, justo coincidió que personas cercanas a mí de nuestra edad también, jóvenes en general, comenzaron a tener muchos problemas también. Por ejemplo, comenzaron a romper sus relaciones o me contaban de situaciones con casi algo o tóxicas que estaban viviendo. Y eso me llamó mucho la atención porque ahí me di cuenta que yo no era la única que estaba pasando por lo mismo, sino que es como algo que lo hemos normalizado. Entonces, en ese momento fue cuando comencé a investigar y más que nada, comencé a hacer una introspección, porque dije: "¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué me siento ansiosa cuando esa persona no está? ¿Por qué, de alguna manera no me siento segura en la relación, por más que esa persona me está tratando de mostrar que hay seguridad?". Pero ahí fue cuando me di cuenta de que dentro de mí hubo un miedo, que era el miedo al abandono. Y es como que eso me choqueó, porque es muy difícil reconocer que uno tiene miedo. Y más si tiene que ver con heridas de tu infancia. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo y muchas más personas de nuestra edad no hemos sanado y que esta es como la edad justa para poder tomar decisiones que van a la larga a afectar a nuestro futuro. Porque estamos en la universidad, vamos a trabajar, torcemos relaciones duraderas, o sea, es una edad crítica. Y es como que todos piensan que somos adultos, ¿no? Por estar ya en la universidad y trabajando, pero en realidad no es así, aún somos yo considero que aún somos ese niño interior que no ha sanado, tratando de alguna manera como tocarte la puerta y decirte: "Oye, hazme caso, como esto no sanaste, como tienes que regresar a esta parte de tu pasado para volver y reencontrarte contigo mismo". Y ese es como el enfoque de mi campaña, justamente. Por eso el eslogan es: "Lo que eliges construir", porque yo considero que no somos lo que vivimos, sino lo que nosotros elegimos construir. Y uno no controla lo que le sucedió en la infancia, no controla lo que te sucedió en tu pareja, no controlas nada de las heridas que tú tienes, pero es tu decisión permitir que eso te afecte y que eso determine quién tú eres, o tú puedes tomar eso para ayudar a otras personas y a la vez también tú crecer individualmente, para tú en el futuro tener vínculos seguros. Porque esto es más que nada el tema de patrones. Porque también yo me di cuenta que en mi familia había ciertos patrones de las mujeres de mi casa. Y ahí fue cuando dije: "No, yo no quiero que si en caso de un día tengo una familia, no quiero que mis hijos repitan lo mismo. No quiero que estén como, por decir, condenados a tener como este círculo de siempre la mujer no se siente suficiente, siempre la mujer no se siente amada y todo eso". Y ahí fue cuando me di cuenta que no, que la clave está en saber quién eres tú. Y cuando tú tienes una identidad definida, no permites que nada ni nadie te haga daño, ni mucho menos aceptas que estar en una relación que tenga abuso emocional. Ujú. Qué valiente, Stephanie. La verdad, cada persona en algún momento de su vida tiene que tomar esta decisión, quedarse en ese momento o seguir adelante. Y la verdad, te doy un abrazo muy fuerte por todo lo que acabas de compartirnos, que en su momento debió ser muy duro. Bueno, em, ¿y en qué año o hace cuánto comenzó esta campaña Eres? Desde cómo fuiste trabajando y por qué a los jóvenes universitarios, por qué estar presente ahí, cómo fue, con qué personas o con qué alianzas contaste para poder ejercer de una manera muy, muy efectiva.
Claro, justamente en esa parte, yo pude trabajar con diferentes personas. La idea es que por medio de esta campaña de comunicación psicoeducacional, obviamente no soy psicóloga, pero tengo que informarme para poder comunicar algo. Y más si es algo relacionado con salud mental, o sea, hay una gran responsabilidad ahí. Entonces, justamente, nosotros desarrollamos prácticamente un año completo esto, porque yo el anterior semestre tuve que hacer una investigación completa sobre todo, incluso para escribir la parte, o sea, saber todo la parte teórica, e incluso tuve que hacer grupos focales con jóvenes de nuestra edad y a la vez también tuve que hacer entrevistas con diferentes psicólogos en diferentes áreas. Entonces, por medio de estas como investigaciones, ahí logré como notar justamente como es esta problemática escondida en los jóvenes. Por ejemplo, en los grupos focales, justamente, ¿por qué escogí a jóvenes universitarios? Primero, por lo que ya te comenté que nosotros, o sea, yo considero que uno a esta edad ya toma relaciones más duraderas, pero también es porque es como una edad, o mejor dicho, etapa decisiva de todo lo que va a pasar en tu futuro. Entonces es mejor como en parte para prevención. O, por ejemplo, en caso de que tú estés ya en una relación que sea complicada, visibilizar y que salgas a tiempo de eso, para que no tengas mayores heridas. Entonces, también lo había pensado a padres, porque padres también, ellos lamentablemente no han sanado, porque recién lo de la salud mental se ha desarrollado más para nuestra generación. Pero eso, bueno, sería una segunda etapa, pero principalmente a jóvenes, porque yo considero que nosotros somos los que ahorita vamos a ser la nueva generación que impacte a las generaciones que están viniendo. Entonces, si nosotros podemos ya sanar esto, vamos a poder permitir que otras generaciones sigan el ejemplo y que se rompa como ese ciclo tanto de abuso como ese ciclo de falta de amor propio. Entonces, esa es como la idea. Igualmente, justamente, mi campaña he tenido a la mano de algunas personas que yo considero maravillosas, por ejemplo, una psicóloga, Pilar Izquierdo. Ella realmente fue fundamental porque yo tuve que dar ciertos talleres como parte de esto para universitarios y ella fue clave para dar más que nada la parte psicoeducacional y poder comunicarlo de una manera efectiva en que todos entendieran, pero también para hacer una introspección de ellos mismos. Y de ahí, también he podido gestionar, por ejemplo, con el club de psicología de mi universidad. Con ellos, por ejemplo, incluso vamos a hacer una última activación para cerrar mi campaña, porque esta campaña, como tal, la parte práctica se ha desarrollado desde el 16 de octubre y va a terminar este 9 de diciembre, pero como tal ya ha sido un proceso, como les digo, extenso antes de investigación previa para poder desarrollar esto. Bien, muy interesante. Algo que me quedó en mente es sobre las experiencias de los talleres, porque existen muchos jóvenes que realmente no saben cómo su actitud frente a estos talleres, a estos grupos focales, porque es muy interesante también ver qué actitud pone frente a diferente tipo de personas. Entonces, no sé si nos puedes comentar acerca de eso, cómo fue tu actitud em, en este contexto. Sí, justamente, bueno, si les soy sincera, para mí lo mejor de toda la campaña fueron los talleres. Me encantó porque yo creo que fue muy lindo ver a jóvenes realmente siendo impactados y más que nada darse cuenta de esta problemática, porque anteriormente muchos, o sea, incluso a personas que estuvieron en el grupo focal, yo les invité a que vinieran a los talleres porque el grupo focal realmente se abrieron. Incluso muchos contaron experiencias muy dolorosas. Entonces dije, yo creo que es indicado que estas personas también asistan. Entonces, al momento en que tuvimos estos talleres, fue como una combinación de ciertas cosas. Primero, la charla psicoeducacional que les comenté, que fue más que nada para que sepan qué es el apego seguro, qué es el apego inseguro y cuáles son los tipos y más o menos también cómo sanar, que eso es lo más importante, cómo restaurar ese tipo de apego que tú tienes. De ahí tuvimos una parte de arte terapia, que eso considero que es lo más interesante. Justamente, ¿puedes pasarme, please, este corazón? Sí, bueno, este es un ejemplo de lo que hicimos. Justamente, no sé si conocen tal vez el tema de la cerámica tipo kintsugi. ¿Han escuchado alguna vez de la cerámica tipo kintsugi? Bueno, básicamente, como pueden ver, aquí
tú pintas tu corazón, pero luego de pintarlo, tienes que romperlo. Y cuando tú lo rompes, tienes que volver a reconstruirlo. Y la idea es que justamente las marcas aquí como doradas que tiene, representan como esas heridas que tú tienes, pero que pueden tener un valor diferente a lo que ya tienen, y a la vez tú le colocas como unas flores, porque es como que de esas heridas, de esos huecos que quedaron en tu corazón, puedes volver a florecer. Entonces, la idea fue como para que estas personas pudieran resignificar sus heridas, que vieran que, okey, son parte de mí, pero yo misma puedo definir de qué manera las veo. O sea, no puedes cambiar tu pasado, pero puedes cambiar la manera en que lo ves. Entonces, es como una forma más representativa, justamente de cómo lo hicimos. Y adicional a eso, también en estos talleres, que fue algo increíble, fue también como una carta que yo pude darle a estas personas, diciéndoles realmente cuál era su valor, su identidad, porque lamentablemente muchas de estas personas ni siquiera saben por dónde empezar, quién soy yo. Entonces, más que nada es para que, por ejemplo, recordarles a estas personas, o sea, aparte de las que dijera como, recuerda, eres valioso, eres escogido, eres amado, no eres las heridas, no eres tu papá, no eres tu mamá, porque muchas veces también sucede eso, ¿no? Que uno piensa y recuerda, eh, o sea, muchas veces le comparan a uno con sus padres. Y eso creo que es algo que hay que entender. Tú eres tú. Y eso es suficiente. Eres suficiente. O sea, no necesitas de nadie más para sentirte amado, ni mucho menos para sentirte completo. Entonces, fue como un proceso de 4 etapas, porque mi campaña tiene 4 etapas, que es primero reconocer, que ya les comenté, de ahí fue perdonar, porque por ahí también inicia, obviamente ese es un proceso largo, no es que decides perdonar y ya estás libre de todo, pero es como más que nada para hacer introspección de esas heridas, las personas que te hicieron daño, palabras o acciones que te afectaron, pero después de eso, decir, okey, no voy a permitir que eso siga siendo una carga para mí, porque yo merezco ser libre. No merezco cargar con eso, y si la otra persona ya no quiere cambiar, okey, no voy a poner límites con esa persona, pero también, si yo no perdono, es como una maleta con piedras que estoy llevando y no puedo llevar eso a mi siguiente etapa de vida, porque eso a la larga te va a hacer daño y es como algo que te queda en tu corazón. Entonces, como que hubo ese proceso también como de perdón, como una parte de meditación. De ahí, esto que les comenté, que fue la fase de soltar, porque a muchos chicos les costó romperlo, porque ilusionados con el corazón ya lo pintaron y todo, y al momento que lo pintaron dije: "Bueno, ahora lo tienen que romper". Y se quedaron como, ¿qué? Porque uno dice: "¿Cómo? Pues sí está hermoso", y es como, ¿por qué voy a romperlo? Pero fue: "No, tienes que romperlo". ¿Por qué? Porque así sucede en la vida. Uno tiene un corazón hermoso, precioso, y viene algo y te lo rompen y ahí quedó. Y no es que uno dice, o sea, es como no es que tú controles que te lo rompan, simplemente sucede. Entonces, es como para que tú también tengas el proceso de soltar, pero sueltas y resignificas eso. Y al final, volver a ti, que eso es lo esencial de mi campaña. Volver a ti, porque al final del día tú eres el único que puede tomar esas decisiones y el único que puede, de alguna manera, darse ese espacio para reencontrarse consigo mismo. Porque también uno al estar en una relación que no fue muy sana, se pierde. ¿Por qué? Porque al tener, por ejemplo, en mi caso, apego ansioso, tú llegas a generar esa dependencia hacia esa persona y eso te afecta mucho, porque comienzas a ver todos tus planes en base a esa persona. Comienzas a definir quién eres tú en base a lo que esa persona te dice y todo eso. Entonces sí es un poco complicado, pero se puede volver a ti en todo momento. Ujú. Gracias. Me parece que de los objetivos que tiene cualquier campaña, que es la visibilización, tu campaña ha tenido un método por el cual podemos justamente visibilizar cuáles han sido las experiencias de los jóvenes ante este tipo de apego. Me parece que es importante que para las personas que escuchan esto, el que, como tú has mencionado, es una etapa crucial dentro de las personas, el sistema, la sociedad se encarga de volvernos expertos en matemática, lenguaje, historia, pero no sabemos nada respecto a esto. Entonces, me parece que una de las estrategias más importantes que ha tenido tu campaña es justamente la capacidad de visibilizar, aparte de los propios testimonios que tienen los jóvenes sobre esto, ¿sí? Entonces, yo voy a leer unos testimonios que con tus métodos de investigación hemos obtenido de los propios jóvenes. Entonces, me gustaría iniciar. Aquí dice uno, un día salí con mis amigos a unas piscinas, quedé en ir con mi novia, pero ella estaba dudando. Ella no fue, pero yo sí, a pesar de que insistí.
Estaba conversando y bebiendo hasta que llegaron mensajes, no los abrí, solo vi que decía, si no me iba a la casa, terminábamos. Ya se imagina qué hice, me fui. Ay, empezamos un poco fuerte. A ver, yo considero que primero no hay que juzgar, porque yo creo que cualquiera de nosotros, si no sabe los límites que tiene que poner, puede cometer el mismo error. Yo en mi caso, yo creo que en el pasado, si hubiera pasado por lo mismo, capaz lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque uno cuando no sabe su valor, permite esas cosas. Y también puede ser algo relacionado también con el tema de dependencia y sentir que amas a esa persona cuando puede ser algo más complicado. Entonces yo creo que en ese caso, bueno, yo aconsejaría que nunca hagan eso, porque obviamente esta es una relación sana, nadie te puede manipular de esa manera. ¿Me explico? Y más que nada, como dije, la confianza es la base de una relación segura. Y si no hay confianza, ¿para qué estás con esa persona? Y yo considero que también en base a eso, esa persona tiene que ser alguien que te apoye, ¿ya? Y si esa persona se siente insegura, okey, terminen la relación o háblenlo de una manera tranquila, pero no permitan que sus emociones les dominen. Yo no sé ustedes también qué piensan sobre esto, tal vez como de qué manera también no permitir que tu pareja influencie en lo que vas a hacer. Obviamente hay que tener como consideración, porque, por ejemplo, si una persona le afecta que estés con cierta persona, no vas a estar, porque también es cuidar el corazón de la otra persona. Pero si es, por ejemplo, que va a salir con sus amigos y a la piscina, yo creo que no hay nada de malo, porque al fin y al cabo también esa persona tiene derecho a tener una vida aparte de la pareja. Ujú. No sé qué ustedes qué piensan, tal vez. Ah, bueno, perdón. Bueno, yo creo que principalmente muchas de las ocasiones en los discursos que parece que muchos de nosotros nos vemos metidos es en el quizá ver a nuestras parejas como algo que a lo mejor debemos también en cierta medida controlar. Me parece, bueno, no conozco luego a profundidad lo que menciona sobre las teorías del apego y demás, pero seguramente me parece que algo que nosotros desde niños comprendemos muy bien es este miedo frente a una amenaza. Es decir, nunca faltaba el hecho de que vengan nuestros padres y vengan, la amenaza si no haces esto, pasa esto. Si no justamente esto de alguna manera nos genera un poco de preocupación, un poco de ansiedad, y que me parece que cuando las personas crecen, nos vemos dentro de una sociedad que tenemos siempre los castigos presentes. Si es que no presentas una tarea, hay un castigo, si es que no cumples algo, hay un castigo. Y de por medio, dentro de una relación de pareja, es un poco conflictivo, ¿no? Cuando también los castigos de por medio, cuando debería ser justamente este espacio donde hay seguridad, donde no se replican aquellos castigos que a lo mejor se replican en la sociedad, en la familia y demás, ¿no? Jennifer también tiene que leer algunos testimonios, aparte de los que yo leí, entonces estoy paso. Bueno, primero, yo, la primera pregunta, opino que creo que existe una cierta, no sé si decirlo, manipulación y porque creo que hay que sanar en lo mismo, porque si no sanas el por qué estarías diciendo que si no te vas a la casa terminamos. O sea, creo que debe haber personalidad ahí y respeto a uno mismo y a la otra persona también. Bueno, continúo con la segunda pregunta que es, estuve con un man que era patán, narcisista y aparte mal polvo, pero por no estar sola me conformé a pesar que me trataba mal. Yo más tonta le pagaba su pelucheada, pero sí llegó un momento que me cansé de eso y decidí alejarme de él, pero como no podía, intenté el de sacar un clavo con otro clavo. ¿Qué opinas? Ush, justo eso de sacar un clavo con otro clavo. Primero que nada, no lo hagan. O sea, en mi caso, bueno, en mi caso no sucedió, pero bueno, también es porque no me siento lista después de terminar, pero yo considero que no es correcto hacer eso porque primero te haces daño a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás forzando a sentir algo por alguien más, cuando apenas estás entendiendo lo que te sucedió con la persona anterior. Y segundo, el tema de sacar un clavo contra otro clavo, también estás haciendo daño a otra persona, a otro corazón. Y eso también es difícil porque estás causando heridas a alguien y no hay responsabilidad afectiva ahí. Pero adicional a eso, si estuviste en una relación complicada,
primero que nada, me parece una persona súper valiente por poder contar eso, porque no es fácil salir de una relación así, para nada. Y no es fácil también como darse cuenta de eso, porque yo creo que muchas personas incluso permanecen en ese tipo de relaciones, y es porque puede ser que esa persona le esté manipulando, puede ser que esa persona, de alguna manera o sea, bueno, esa persona puede ser que está dependiente, pero a la vez esa persona también pudo generar como ese ambiente para que esa persona no pueda soltar. Entonces, yo creo que ahí, es clave como entender, primero, no regresar con esa persona, porque ya dijo, o sea, le hizo mucho daño. Y segundo, también, yo considero que el tema de entender de qué manera, sanar, porque también yo creo que cuando uno sale de una relación así tan complicada, hay que tener un proceso como de duelo y de sanación. Y si no te das ese espacio, sí es un poco doloroso después enfrentar otra vez, porque es como que un proceso post-duelo, porque bueno, no tuviste el duelo, pero fue un post-duelo, y ahí es cuando es peor. ¿Por qué? Porque es como que no enfrentaste lo que te sucedía, y te afecta. Ujú. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que también, no sé, de alguna manera es importante entender que muchas veces uno no sabe cómo gestionar este proceso. Y a pesar de eso, siempre hay como que entender que al final del día tú eres quien toma la decisión de tener el proceso de sanación y reconciliarte contigo mismo, y también poner límites en el futuro para que no vuelvas a tener una relación así. Ujú. Gracias. Aquí hay un testimonio el cual me parece que puede trastocar la confianza que llegamos a tener con quienes somos, al menos de manera física, que podemos decir, a lo mejor no es algo demasiado importante, nuestro físico no importa mucho, pero hay muchas personas, me parece que todos en alguna medida, sí le damos cierto valor a cómo nos vemos frente al espejo. Dentro de ese testimonio dice, me mostraban fotos de chicas que para él eran guapas. Ellas eran altas, rubias y con lindo cuerpo y me decía que esas chicas eran su tipo. Sabiendo que yo luzco completamente diferente a ellas, me sentía horrible y me preguntaba a mí misma, entonces, ¿por qué estás conmigo? Ay. Uy, otra. Primero que nada, yo considero que nadie puede decirte quién eres tú, ¿ya? Considero que si una persona no ve quién eres realmente y no te ve como la mujer más maravillosa del mundo, no te merece. ¿Por qué? Porque la persona que tiene que estar contigo tiene que ver incluso más allá de lo que tú te ves, para que te ayude a crecer como persona. Y lamento mucho si tú pasaste por eso, porque no debe ser nada fácil. Más que nada porque una tiene espíritu de como de comparación y está constantemente buscando tal vez llegar a esas expectativas para agradarle a esa persona. Pero si esa persona no te puede ver por quién eres tú e incluso comienza a compararte, puede ser también porque en el fondo esa persona es insegura. Y de alguna manera busca transmitirte esa inseguridad también a ti, porque no sabe lo que quiere. Entonces, si una persona es insegura, no sabe lo que quiere, mejor no permanecer en una relación así. Y yo creo que lo más importante es como justamente esa pregunta que se hizo, ¿por qué sigues conmigo? Eso yo creo que es algo que ahí hay que hablar con esa persona y preguntarle por qué sigues conmigo si me comparas y expresarle, porque también, bueno, quiero pensar que capaz esa persona puede que lo haya hecho inconscientemente, aunque bueno, no sé porque no conozco todo el contexto, pero si es así, mejor es hablarlo. Y si a pesar de que lo hablas, tú te das cuenta que esa persona sigue haciendo lo mismo y te duele, mejor desechar la relación. Pero siempre priorizando tu amor propio y sintiéndote segura de eso. Bien, interesante. Aquí hay otro testimonio en donde dice, uno de mis primeros novios me decía gorda mientras estaba embarazada, lo peor. Subí historias con otra, criticaba mi cuerpo y aún así me quedé igual. Al final no duramos mucho y terminamos. Qué fuerte. No, sí, totalmente. Sí. Ay, no, cada vez se ponen peor. No, pero primero que nada, ay, no, qué ira. Encima que está embarazada de él, no, supongo, ¿verdad? No, yo considero que ahí está súper mal, porque,
O sea, encima que estás cargando el hijo de de la persona con la que estás y que te comienza a criticar por tu físico, no es correcto. O sea, nadie tiene derecho a juzgarte por tu físico. Y si a una persona no le agrada, lo más sano es que terminen y ya, y que te permita estar con alguien que te va a amar por quien eres. Y al parecer esta persona no lo hizo y no es correcto, pero aparte de eso, también hay que entender la valentía de ella porque pudo ponerle un pare, puso límites y se fue. Y eso es algo fundamental, porque hay muchas mujeres que lamentablemente se quedan, por más que reciben ese maltrato, por más que tienen todo ese sufrimiento con esa persona, se quedan. ¿Por qué? Puede ser por dependencia, puede ser por ya otro tipos de violencia incluso, porque no se sabe, pero yo creo que es importante reconocer como el valor de cada una y que nadie tiene derecho a decirte quién eres, ni cómo te ves y todo eso. Ujú. Me parece que aparte del hecho de cómo nos vemos, ya de por sí nos puede llegar a generar inseguridades, también las redes sociales pueden llegar a generarnos inseguridades, ¿no? Y no únicamente con las personas que a lo mejor vemos, artistas, modelos que están por medio, sino también con un simple like, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, mi ex de 4 años me volvió a buscar, en plan de panas, casi no hablamos ni nada. Él casi siempre me daba like en las historias de Instagram y así. Él sabía que tengo novio y cuando un día yo le di un like porque estaba en la playa chévere de Estados Unidos, él cogió y le mandó una captura a mi novio. Ay. Yo creo que el tema con los exes es complicado, pero más que nada porque, bueno, no quiero asumirlo, pero parece que no les falta. Pero bueno, yo creo que en esa ocasión, espero que haya podido aclararlo con su novio, porque imagínate, el novio recibiendo eso. Uy, no. Yo sí me quedaría como, ¿y esto? Así como, hablamos después, ¿no? Pero yo creo que en esa parte primero poner límites con esa persona. O sea, no sé si también sí fue que le dio like porque no se dio cuenta o fue consciente, pero mejor ahí sí incluso ni seguirle a la persona, porque puede generar problemas con tu próxima pareja. O bueno, eso considero yo, ¿no? Y adicional, no sé, también el tema de lo que hizo el ex no es correcto, porque al fin y al cabo ya no están en una relación. No tiene ningún derecho a coger y meterse y querer como romper la relación que ella ya tiene. Lo tiene que respetar y hay que poner límites. Y si esa persona no respeta los límites, yo creo que es momento de, por más que sea feo, romper bueno, que no sé si eso fue contacto cero, pero de alguna manera romper ese contacto cero, hablar y ya. Y también hablar obviamente con tu pareja, porque no me quiero imaginar la reacción que debió tener. Entonces, yo creo que eso siempre hay que tener en cuenta. Y un consejo que yo daría, bloquear totalmente a esas personas, porque al fin y al cabo, si ya no están en tu vida, ¿para qué seguir teniéndolas en redes sociales, no? Ujú. Muchos jóvenes les cuesta mucho afrontar una situación. Entonces, aquí tenemos un testimonio donde dice, ayuda, no sé cómo salir de una relación que yo misma sé que no funciona y que me hace daño, pero así quiero que esta persona y por todo lo vivido no me puedo alejar de esta persona. Entonces, aquí vemos esta dependencia de la que nos estabas comentando, pero ¿qué podrías decir al respecto? Primero que nada, eh, la dependencia es algo difícil de controlar. ¿Por qué? Porque una toda su vida, si tiene una herida, se acostumbra a eso. Pero no solamente aplica a hombres y mujeres. O sea, perdón, no aplica solamente a mujeres, perdón, aplica a hombres y mujeres. Entonces, la idea justamente es que tú puedas como identificar esto, pero también tener un círculo cercano que te puedan ayudar. En mi caso, yo tuve un círculo cercano de personas que me ayudaron a darme cuenta de ciertas cosas, pero a la vez que me apoyaron para no caer nuevamente en ese tipo de relación. Entonces, yo creo que eso es algo fundamental que te puede ayudar, pero a la vez también tener un proceso psicológico para tú identificar y sanar personalmente y no permitir el permanecer en algo así. Bueno, y aquí tenemos uno que es muy conciso, pero a la vez me parece que también termina por ser muy desgarrador. Dice, es normal sentir que dependo del cariño y la atención de esa persona para sentirme bien. A mí me pasó lo mismo, la verdad, y yo lo entiendo porque es sumamente complicado el no depender de la otra persona para sentirte cómodo. Pero yo creo que la clave de eso
es saber quién eres tú, reconocer tu valor, pero a la vez también tener como ese proceso de introspección para sanar tus heridas. Y al momento en que uno tiene ese proceso, es difícil, no es de repente, tienes que tomar ciertos pasos y puede incluso durarte hasta meses, años, pero yo considero que al momento que tomas esa decisión, tú puedes realmente entender que no necesitas de otra persona para ser feliz y para sentirte completo. Entonces yo creo que ahí va la parte de, más que nada, entender que eso es algo que a cualquiera le puede pasar. Nadie es exento de pasar por una situación así, y más si tienes heridas de la infancia. Entonces, más que nada, me siento orgullosa de esta persona que preguntó eso, porque no es fácil reconocer que uno se sienta así. Ujú. Listo, creo que hay muchas situaciones muy diferentes, otras menos, con otras más fuertes, la verdad, como lo vimos. De todos estos testimonios me llamó mucho la atención como estas palabras despectivas que le hace a una mujer embarazada. Entonces, es lo que más me llamó la atención. Am, y pues, por medio de esto queremos mandar un abrazo y también felicitarles a cada una de esas personas que están oyendo por tremendo esfuerzo que están haciendo. Em, Eso, entonces, no sé si nos puedes ayudar con un mensaje final. Bienvenido. Listo, sí. Justamente quiero agradecer este espacio, más que nada a la FEUCE y al Club de Oratoria, a ustedes dos por estar aquí, porque realmente es un espacio súper lindo para interiorizar más en nosotros y también comprender la necesidad de crear vínculos más seguros en el futuro. Entonces, solo quiero recordar a todas las personas que están viendo esto, que no son lo que vivieron, son lo que eligen construir. Su identidad no es determinada por lo que atravesaron, sino por lo que ustedes deciden resignificar de esas heridas y darles un nuevo valor. Y que todos son valiosos, merecen ser amados, merecen ser respetados, merecen ser escuchados y nunca permitan que una persona les haga dudar de lo contrario. Gracias.